Bienvenido a tu podcast preferido, Pelaticando. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición súper especial, para Halloween. Aquí me acompañan mis grandes amigos y claro, nos vamos a presentar cada uno, así que tranquilos y bienvenidos todos y gracias también por estar apoyando este proyecto que andamos haciendo acá en Sopi. Así que mi nombre es Joseph, aquí los dejo con mi bro. Preséntate. Pues espero que todos estén bien. Yo soy R8, yo creo que ya me conocen por ahí porque ya habíamos estado en un podcast anteriormente, pero hoy vamos a tratar de salir de la rutina, vamos a hablar de cositas ahí. Entonces los dejo con mi compita. Me preocupa, estos son detalles técnicos, me preocupa un poquito el audio. ¿Está todo bien ahí? Sí, ¿seguro? Sí, está todo bien. Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Esto es como una versión de lo que en algún momento fue el portal del horror, en otra vida, tal vez. Otra dimensión. Otra dimensión, como Rick and Morty, aquí hay dimensiones también. Pues esto es una versión de Pelaticando halloweenesca, podría decirse. Sí, así que para los amantes de estos tipos de video de terror y de cosas así curiosas, hoy vamos a hablar vamos a tener una plática muy interesante, así que también, y para esto pues hemos traído también a un personaje muy importante casi que en nuestras vidas y también la de muchas personas también aquí en Sololá lo conocen bastante, y él es el padre Juan Pablo Torreviarte. Bienvenido, padre. Bienvenido, pues padre. Muchas gracias José por tenerme aquí. Bueno, los sacerdotes, como ustedes saben bien, se enfrentan a cierto tipo de cosas a veces. Pues sí, incluso va a estar interesante. Es que a veces tenemos pláticas así interesantes, casi que entre todos o con el padre y todo, pero es que se pierde mucho, o sea, yo siempre pensaba que, bueno, esto podría ser un podcast, lo que estamos hablando ahorita, pero, o sea, ya ahorita nos reunimos para platicar un poquito más así a fondo de las cosas que nos hayan pasado en estas cosas y en esta fecha prácticamente que dicen que sí se aparecen muchas cosas, suceden muchas cosas paranormales. Y exacto, y ahorita pues tal vez podríamos encontrarle algún sentido lógico, o ya sea lógico o si de verdad existen tanto los fantasmas, las brujas, ¿qué más? Los duendes. Sí existen las brujas. Yo sé que va a estar los que me platicaba usted, padre, hace rato, los duendecitos, ¿cómo es que le...? El Sisimit. Ajá. También las personas que se convierten en animales y todo eso. Bueno, vamos a hablar de todo ahorita. Bueno, pues gracias mi gente por estar apoyando nuestro proyecto. Y pues así como les decíamos, vamos a empezar con esta charla. Con bienvenido, esta padre. Especial. Muy bien, padre. Pues gracias por estar aquí y darnos y regalarnos un poquito de su tiempo. Yo mi primera pregunta es, mira, yo tengo mucha curiosidad con respecto al ministerio de, bueno, no sé si llamarlo un ministerio, al ser un exorcista. Yo creo que, no sé si en cada parroquia o en cada lugar tienen un exorcista. Por ejemplo, en otra parroquia, ¿sí tienen exorcista o solo es uno por...? Sí, bueno, hoy día es decir, el exorcismo pues es una cosa que aparece en la Sagrada Escritura. La cuestión es que decir esa palabra pues es un poco spooky. Sí. Entonces por eso pues preferimos llamarla Ministerio de Sanación. Sanación, sí, así es. Entonces esto sí podría considerarse como... Yo he leído un poquito sobre estos temas y es como que más bien como atender el alma, ¿no? Es como que esté enferma el alma o algo así. Exacto, José Manuel. Entonces, pues eso, hay como 3 niveles
de estos influjos del bicho, ¿verdad? Del cachitos del Satanás. Entonces, pues la tentación, que todos pasamos tentaciones, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús pasó tentaciones, también nosotros. El siguiente nivel pues sería obsesión, así oír palabras raras, como que si a uno le están entrevistando en un podcast. Buen punto. Y la tercera pues sería la posesión propiamente, que una persona pues ya posesa pues pierde toda responsabilidad y noción de lo que está pasando. Sería como el tercer nivel. Pues el más peligroso pues es el segundo nivel, la obsesión, porque uno está consciente y podría uno aceptar esas voces o hacerles caso. Entonces pues eso es lo más peligroso. Eso de escuchar voces es como, por ejemplo, mire, es que hace mucho tiempo que decían, bueno, según mis abuelitos, que en estos tiempos pues se escuchaban voces como, por ejemplo, en la calle de alguien que le está llamando por su nombre, y siempre dicen que en este mes nadie tiene que responder a esos llamados, aunque sea familiar, o sea, al otro lado, porque sí se han escuchado, así como que tal persona de tal persona, y se escucha el nombre. Entonces y a nosotros siempre nos asustaban. ¿Y a quién le respondiste? O sea, cuando uno responde, ¿a quién le respondiste? Entonces uno ya como que ya tiene miedo. Bueno, pues ten cuidado porque tal vez te vayas a morir uno de estos días, ¿verdad? Cuando uno dice algún día se tiene que morir. De hecho nos vamos a morir. Sí, pero o sea, no tan rápido. No tan pronto. Yo todavía no quiero. Yo todavía no quiero eso, dice. No sé si a ustedes si han escuchado ese mito. Sí. Que no se puede responder en este mes, dice que nadie tiene que responder. ¿Todo el mes? ¿Verdad? Que sí es en todo el mes. ¿A eso se refiere u otro caso así diferente? Podría ser, ¿verdad? Eso en la calle. Pues a mí la verdad nunca me ha pasado eso de oír voces raras, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que cuentan, ¿verdad? Lo que le cuentan a uno, que se puede contar en público, es eso, ¿verdad? Pues que está uno en la noche, en un lugar oscuro, ¿verdad? Y oye una voz, ¿verdad? Y no hay nadie en la casa, una cosa así. Entonces, pues el propósito del diablo sobre todo es meterle a uno miedo, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca. Y un cristiano, pues lo que debe hacer pues es despreciarlo, ¿verdad? De acudir a Dios, rezar, ¿verdad? Y no seguir el juego, ¿verdad? El problema de Eva, por ejemplo, en el libro del Génesis, es que nuestra madre le sigue el juego al diablo, ¿verdad? Y empieza a dialogar con él. Uh-huh. Digamos, cuando el diablo le dice, es cierto que Dios les prohibió no comer de ningún árbol del bosque, en lugar de Eva ponerse a darle razones al diablo, no, solo del que está en el centro. Lo que le hubiera dicho, cállate vos serpiente, cara de chucho, deja de estar molestando, no sabes qué decís, ¿verdad? Y ahí hubiera terminado todo y todavía estaríamos en el paraíso, ¿verdad? Pero pues nuestra madre pues cometió el error de dialogar y ese es un error que uno puede hacer, ¿verdad? Ponerse a dialogar con alguien que quiere nuestro mal, ¿verdad? Uh-huh. Es asesino desde el principio. Entonces pues, quiere siempre hacernos daño. Entonces en este caso lo mejor sería ignorar este tipo de cuestiones. Ignorar, sí, y rezar. Las Ave Marías son una cosa muy buena, muy buena. Father, y bueno, aquí estamos en un podcast donde vamos a tocar me estoy dando cuenta de que Josek puso un temporizador. Creo que quiso poner 12 minutos, pero puso 12 horas. 12 como que horas. Le extrañó que no está cambiando. Sí. Está bien, yo ya puse el mío. Pero ya igual ya le caché cómo va el rollo. Muy bien. Ahí el lío a la cuenta. Sí. Se supone que esto es de terror, pero sí, igual siempre hay momentos divertidos. Aquí está Willy con nosotros, pero es un poquito tímido. Sí, aquí anda detrás de cámaras.
Sí. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Rayos. ¿Otra pregunta? Bueno, y entonces, perdón que interrumpimos aquí en la dinámica. Pero, ¿qué ocurre, Father, cuando, por ejemplo, el acoso ya es demasiado? O sea, yo pienso, yo en mi ignorancia obviamente, que lo mejor sería acudir a un sacerdote cuando ya es mucho, ¿no? Uno tiene un límite, obviamente, y he sabido de casos de personas que sí se los han visto muy difíciles con acoso paranormal, si se puede decir así. Entonces, en ese caso, habría que acudir a algún sacerdote o alguna persona de confianza, ¿no? Como Joseph estaba diciendo, pues él se preguntaba si habían exorcistas en cada parroquia o en cada departamento. Entonces aquí en la diócesis de Sololá y Chimaltenango, pues estamos 3 exorcistas. El padre Abelardo, pues que todos lo conocen, me parece, lleva muchos años de ministerio. El padre Freddy también lleva muchos años en el ministerio de sanación, como habíamos dicho, ¿verdad? Él está en la parroquia de Pochuta. Y últimamente, pues me han nombrado a mí para ayudar un poco, ¿verdad? Aquí en Sololá, en lo que es el municipio y el departamento de Sololá. Entonces, pues eso a veces hay cosas pues que uno tiene que responder de emergencia y bueno, pues necesita un sacerdote, además de ser sacerdote, necesita que el obispo le dé el nombramiento para poder ejercer ese ministerio. Y pues es una cosa pues un poquito cansada, ¿verdad? Pero es algo que tiene que hacerlo alguien, ¿verdad? Lo hacía nuestro Señor Jesús, es obra de misericordia. Yo lo comparo con el ministerio pues de un recogedor de basura, ¿verdad? Pues que alguien tiene que sacar, ¿no? Tiene que sacar la basura del apartamento, ¿verdad? Claro. Fíjese, padre, una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿cómo saber que uno está poseído? O sea, que no es una enfermedad, qué sé yo, psicológica. Psicológica, exacto. Sí, se puede confundir, por eso se recomienda que el ministerio de un exorcista pues se trabaje junto con el de un buen psicólogo cristiano, un buen psiquiatra cristiano también, ¿verdad? Pues que estén pendientes de lo sobrenatural. Y bueno, pues es muy enriquecedor trabajar así, ¿verdad? En grupo, en equipo. Pasa eso, ¿verdad? Es posible que una afección sea psicológica. Y también es posible que el psicólogo se dé cuenta que eso que él está tratando va más allá de lo que la ciencia describe. Entonces también el psicólogo puede acceder, ¿verdad?, a los consejos de un exorcista. Eso también pasa. En la práctica lo que uno mira es que el exorcismo, oración de sanación habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Vamos a llamarle así mejor. Vamos a llamarle así. Es una oración. Entonces, pues él no hace ningún daño. Si la persona está afectada psicológicamente, bueno, pues es una oración que no va a tener mucho efecto. En cambio, si está poseída y se le lleva a un hospital, bueno, en el hospital van a reaccionar como que si fuera ante un energúmeno, ¿verdad? Una persona que ha perdido todo control de sí misma, y puede ser peor. Digamos, cuando yo estaba recién ordenado, ese fue uno de los primeros casos, hace 30 años estoy hablando, ¿verdad? Fue uno de los primeros casos que me tocó. Un padrecito, pues, en la costa no creía en estas cosas, ¿verdad? Entonces solo pues atendía también. ¿Un padre no creía en estas cosas? Sí, que era curioso. Pues una cosa psicológica, todo lo atribuía a algo psicológico. Curioso. Entonces, no es muy común,
Entonces llegó una señorita afectada, él la mandó al hospital. En el hospital le ocurrió la posesión. Era una señorita pues de poco peso, alrededor de 120 libras, muy pequeñita, y entre 6 enfermeros no podían controlarla. Entonces le empezaron a poner tranquilizantes hasta que le pusieron tranquilizantes como para una persona de 200 libras. Y cuando le pasó la posesión, pues la señorita falleció. Claro. Entonces yo ahí me di cuenta, bueno, es peligroso también, ¿verdad?, decir que estas posesiones no existen, ¿verdad? Entonces en este caso me mandó el obispo, no había otro sacerdote, ¿verdad?, disponible. Yo era el único que no tenía nada que hacer. Entonces me mandó el obispo a hacer el exorcismo, ¿verdad?, a la hermana, porque la hermana empezaba ya con los mismos problemas y el padrecito tampoco la quería atender, decía lo mismo, que es una cosa psicológica. Que bueno, que no hay nada. Y gracias a Dios pues paró, ¿verdad? Con el exorcismo ya no hubo más problemas en la familia. Entonces fue una cosa muy bonita, y años después, ¿verdad?, yo ya ni me acordaba del caso, años después, que digo yo, unos 20 años después, esta señorita pues me fue a encontrar, ¿verdad?, a presentarme a su familia, a su esposo, a los hijos ya grandes, ¿verdad?, y agradecer que en ese momento pues había yo tenido la oportunidad de ayudarla en ese ministerio de sanación. Siempre, ¿verdad?, es el obispo el que lo manda a uno, ¿verdad?, no es uno el que decide ir, sino es el obispo el que lo manda a uno. Pero siempre han de quedar como que secuelas de eso, de por ejemplo, si alguien, yo me imagino, si alguien le posee a alguien, pues prácticamente como que afecta el alma, afecta la mente. Pues es eso que decía R8, es como una enfermedad. Entonces no es culpa de uno, es como pues tener una gripe o un COVID, ¿verdad?, en estos casos, y bueno, pues sí puede quedar una secuela más o menos larga, pero la sanación del Espíritu Santo hace que todo esto pase, y como no fue culpa de uno, en realidad es una enfermedad, es un bicho que se le metió a uno, igual que un virus es un bichito, ¿verdad? Pues el cachito es todavía más bichudo, entonces pues se mete dentro de uno, ¿verdad? Father, pero ¿en qué, perdón que los interrumpa, pero en qué consiste esto? O sea, uno tiene que tomar ciertas medidas para tener como que menos posibilidad de contraer esta enfermedad, por así decirlo, o es completamente aleatorio, le puede pasar a cualquier persona. Bueno, es según lo que Dios permite, ¿verdad? El diablo, decíamos eso, es asesino desde el principio, quiere hacernos daño. Entonces, si Dios se lo permitiera, bueno, pues nos haría muchísimo más daño que hace, ¿verdad? Entonces Dios permite esas posesiones un poco, pues para que uno luche, para que los parientes de uno también luchen y crezcan en la fe, y bueno, pues también para tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces el ser humano, la comparación que hay entre el ser humano y un diablo, pues es la comparación que hay entre, por ejemplo, un león rugente y una margarita, ¿verdad? Nosotros siendo la margarita, ¿verdad? Claro. Entonces no es que podamos hacer espiritualmente muchísimo por defendernos. Entonces siempre es el Espíritu Santo, siempre es Dios, Espíritu Santo, el que nos cuida, el que nos salva, el que nos da ese poder, ¿verdad?, para que el mismo diablo nos tenga miedo, porque es así, ¿verdad? Ante un cristiano bautizado, el diablo es el que sale corriendo lleno de miedo, pues. Padre, o sea, y supóngase que fuera un caso así como que de emergencia, y si el obispo no lo autorizara, entonces ¿qué se procede a hacer ahí? Eso me pasó una vez, recién venido aquí a Sololá. Llegó una vez bienvenida. Una ambulancia un domingo en la noche, entonces era yo el único padrecito aquí en Sololá, no había nadie ni en el seminario, estaba en vacaciones. Entonces pues los de la ambulancia me dijeron: súbase, padre, que hay una posesión. Entonces me llevaron
Me dejaron ahí y me dijeron, bueno, cuando termine, ahí nos llaman. Y se fue. Wow. ¿Verdad? Así de. Entonces, pues yo no llevaba permiso del obispo, no lo podía llamar. Entonces lo que llevaba pues era una medalla de San Benito de la bendición. Entonces lo que sí hice, ¿verdad? Buena parte de la noche también había cristianos muy buenos que estaban rezando por esta persona. Entonces pues le ponía la medalla de San Benito, la bendecía, y la medalla de San Benito, la bendición, tiene un exorcismo. Entonces al llegar a la parte del exorcismo, pues el bicho saltaba como que si fuera una descarga eléctrica, ¿verdad? Y así estuvimos casi 3 horas hasta que se cansó, ¿verdad? 3 horas. Sí, 3 horas. se cansó y más o menos se fue. ¿Quién era el poseído? Si se puede saber. Bueno, pues eso, ¿verdad? Era una persona Con 2 ojos. con 2 ojos, Una ¿verdad? nariz. Una nariz. No, nada más Y, coméntenos el género y la edad, tal Y vez. bueno, pues es un joven estudiante. Y los enfermeros de la ambulancia se dieron cuenta que era una posesión porque sacaba la lengua como que si fuera serpiente. Dios. Más o menos unas... ¿Y usted lo vio, padre? Sí, Sí. 6 pulgadas por fuera de la boca, una cosa así. Pero y siempre Entonces, comentan, digamos, que al momento de estar Pero estaba exorcizando... desmayado, completamente desmayado. Oh, yeah. Pero siempre son como que personas así, ¿no? Flaquito, un jovencito. No, este una- era de buen tamaño. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, ok. Pero estaba completamente ido. Nada más que de vez en cuando sacaba la lengua. Dios. Y a mí no me gusta que me saquen la lengua. Sí, es muy grosero eso. Sí, pero digamos, yo he escuchado, yo nunca lo he escuchado ni lo he visto, que a muchos como que les cambia la voz y también, bueno, yo solo lo he visto en películas que también hablan latín, porque según tengo entendido de que el exorcismo, bueno, el proceso se hace como que en esa... Sí, latín. el rito antiguo era en latín, es el último libro del Vaticano II que se tradujo, fue de los exorcismos. Por eso, porque la lengua latina es un poquito más difícil de entender por parte de la gente, y lo que uno dice son cosas, pues, las oraciones, ¿verdad? Pueden espantar a la gente, ¿verdad? No, Sí, eso uno es que está entonces se diciendo. hace en latín. para Se que hacía no- en latín, ahora ya todo se hace en español. Sí, claro, era como, pues antes las misas se daban en latín. Yo recuerdo que la madre de mi abuela contaba de que para ir a escuchar misa había que aprender latín, porque solo en latín se daba. Sí, pues hace Sí. poco que Ujú. se empezó a cambiar eso. Sí. Pero sí, o sea, pues es cierto de que, por ejemplo, en las películas sale que sí hablan latín los... Sí, a mí la verdad no me ha pasado. ¿No le ha pasado? Oh, qué No que me ha sí pasado. le cambian la voz. ¿Y cambia la Sí, voz o...? sí, cambio de voz sí he oído alguna vez, pero al padre Abelardo sí cuenta mucho de esto, de que hablan en latín, de que entienden latín, también en las oraciones. Claro, es que no son cosas ellos, así. o sea, es Sí, normal, ¿no? Sí, Que- incluso les dicen los nombres, ¿verdad? Pero tienen Ajá, ajá, nombres ajá. bien raros. Sí. También una vez recién ordenado, pues me mandaron también a hacer otro exorcismo, ¿verdad? Porque no podía, Ministerio de Sanación, porque no podía el padrecito. Y yo estaba muy enfermo, yo dije, no voy a ir, ¿cómo va a ser eso? Entonces, pues eso, me bajé de la camioneta en cuanto llegué a la parroquia, bastante enfermo, me había ido con gripe y hoy día no me hubieran dejado circular, ¿verdad? Pero en esos tiempos podía subirse Claro. una camioneta con gripe. Sí. Claro, claro. Y bueno, pues al llegar a la parroquia empezamos los exorcismos y una de las señoritas cayó poseída, ¿verdad? Y empecé pues yo lo que hago es leer lo que dice el libro. No me pongo a hacer más cosas, sino las oraciones que dice el libro, y bueno, pues eso estaba haciendo. Entonces trató, ¿verdad? Pues ese bicho, de empezar un diálogo, y me dijo, bueno, y no dijiste que estabas enfermo, y por qué viniste, Uy. y te ibas a quedar, y para qué viniste hasta acá. Entonces yo no le había dicho a nadie que estaba enfermo, ¿verdad? Era una cosa que solo había pensado yo, y había pensado dentro de mí no llegar,
Pero después dije, no, es una barbaridad, pues. Entonces se ve que era una tentación que, Sí, por supuesto. que el bicho me había puesto, ¿verdad? Para quedarme tranquilo en mi casa, ¿verdad? Sin hacer mayor cosa. Ok. Y me empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo te llamas? Me empezó a decir, pues así. O sea que Y se puede yo no, mantener una conversación con sí, el ente. quería tener una conversación, yo no le dije nada, ¿verdad? Claro. Entonces, como que se puso a consultar, ¿verdad? Con los otros bichos que habían ahí. Te llamabas fulano de tal, ¿verdad? Y me dijo mi nombre, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Se ve que tienen conocimiento, no se llama sobrenatural, sino preternatural, porque sobrenatural solo lo tiene Dios, ¿verdad? Ellos, pues se ayudan unos a otros, ¿verdad? Se consultan, se dan malos consejos los bichos entre sí, ¿verdad? Y uno le dice al otro, ¿verdad? Las cosas, pero no es que sean ni profetas ni hijos de profeta, ¿verdad? Sino simplemente pues tratan de meternos miedo. Tienen la información que nosotros mismos tenemos, ¿no? Es como que la información de aquí, de la Tierra, de alguna forma. Sí. Deben tener Twitter ahí, no se cree. Ahí hay de todo. Inventaron el Twitter. Sí, lo inventaron, sí, seguramente. Father, y en algún momento, en alguna de estas, ¿cómo es que usted le llama? Proceso de sanación, ¿no? Proceso, ministerio de sanación. ¿Alguna vez se metieron con usted o le dijeron algo que realmente lo hizo enojar, pero tal vez lo ignoró? ¿Alguna anécdota de este tipo? Bueno, dan risa, ¿verdad? Dan risa. Okay. Digamos, dentro del las fórmulas del Ministerio de Sanación, ¿verdad? Del exorcismo, pues uno pues llega a decir pues cosas, digamos, por ejemplo, espíritu inmundo, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, como que se ofendió, ¿verdad? No me digas así, ¿verdad? Sos espíritu, ¿no? ¿En serio? ¿Se ofenden? Se ofenden. Definitivamente Entonces, crearon Twitter, O sea, eso da risa, pues. A mí por lo menos me da risa. Claro. Sí, porque, bueno, y fíjese que la otra vez que bueno, eso sucedió en otro lugar que yo andaba, que igual estaba acompañando a alguien a un exorcista, pues se fue. Pero ahí eran como que también eran los gatos que andaban como que poseídos. Los gatos. Ajá. Caray. Al momento de ir bueno, yo me quedé lejos, entonces pues el padre fue quien fue a exorcizar. Pero ya al momento de pues supuestamente terminar, yo no sé en qué términos quedaron con los demonios, pues ya los gatos como que empezaban a seguirnos y a hacer lo que hacen cuando están encima de las láminas y todo, fue en todo el camino. Ajá. En todo el camino, y incluso cuando nos fuimos a dormir en la parroquia y todo, pues encima de las láminas, ¿va? Luego de una parada técnica, estaba contando yo sobre lo que nos habían sucedido, y también de eso era mi duda, que si también el demonio puede poseer animales, y por qué los poseería. Sí, así es. Poseer, pues eso, más que poseer sería como influenciar, o lo que tenemos nosotros así como en común con los animales, los mamíferos, pues es la imaginación. Entonces el demonio ciertamente puede influir nuestra imaginación de un ser humano, y también pues la imaginación de un animalito, ¿verdad? De un gato, de un perro, hacerle ver cosas que no hay, para que ladre, para que chille, para que se mueva. Pues sí, podría ser una cosa así, ¿verdad? Y también lleva el mismo proceso de, por ejemplo, si por ejemplo un animal es poseído y es una mascota que digamos, bueno, poseído así formalmente, así como una persona, pues sería como un poco raro, ¿verdad?
sería más afectado, se vería el animalito pues como viendo cosas que no hay, entonces pues ladrando, maullando, moviéndose raro, ¿verdad? Una cosa así. Fader, y bueno, supongo que en algún momento, ya sea por cultura general o por pura curiosidad, ¿vio El Exorcista, la película? Pues no. Pero supongo que sí sabe de qué. Sí, el libro lo leí, sí, de El niñito. Exorcista documentado. Tendría como... No, la película Mi gringa. mamá no me dejó ver la película, entonces salió en 1974, creo. Sí. Sí, pero Entonces esa es tendría una de 10 las añitos. viejitas. Entonces lo que hice fue leer el libro, Interesante. a escondidas, ¿Y para que no me... ¿Y qué tan parecido es a la realidad, por ejemplo, el caso de Emily Rose o de todas estas historias que según fueron reales, pero... pues, sí, lo que tiene así de como de más terrorífico es eso, que está basado en hechos reales, pero siempre el hecho real es como bastante peor que la película. Claro. La película pues tiene efectos especiales y cosas así, ¿verdad? Pero de hecho, ¿verdad? Pues son cosas bastante peores, ¿verdad? Las que o sea que sí en se las que da están eso de basadas. que empiezan a sacar clavos, a vomitar clavos, que cruces por el cuerpo y heridas y... Pues eso, cuestiones así. yo gracias a Dios no he visto una cosa así, ¿verdad? Dios mediante, no la... Miren, No la vea nunca. yo sí, me sí. considero un chiquito, eso sí está chiquito, Claro. es recién empezadito. Pero eso, el padre Abelardo, ¿verdad? Y el padre Freddy hablan de estas cosas, sí. Ciertamente, y que aún las han detectado en radiografías y que miran cómo se mueven las agujas dentro de una persona, ¿verdad? Una cosa así. Wow. Pues hay que Entonces, traer al padre Abelardo. Sí. Para el próximo año nos traemos al Sí, padre sí, Abelardo. pues yo estoy muy emocionado, la verdad, porque yo para el inicio de, pues, como lo decíamos, lo que fue el Portal del Horror, lo que fue, que ya no existe, sí existe, pero por otro lado que no les voy a decir. Y yo siempre quise como que nos contaran este tipo de historias. La verdad es un poco aburrido. Yo entiendo por qué varios de mis hermanos sacerdotes no les gusta celebrar esto, porque pues eso, la mayor parte de los exorcismos pues es un poco aburrido. Yo lo que hago es empezar pues entrevistando a la gente, después pues, la confesión, después nos ponemos a rezar el rosario despacito, más o menos 20-25 minutos, y ya después de tener bien aburrido y cansado al diablo, entonces pues el exorcismo, ¿verdad? Entonces yo estoy aburrido, yo supongo que el diablo estará aburridísimo, ¿no? Okay. Una cosa así, O sea que es como que desesperarlo para que salga. pues es lo que yo hago. Sí, pues. Ok. Es lo que Hay yo una hago. estrategia entonces también para ir al frente. Obediencia a lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dicen los libros, obediencia al obispo. Entonces el bicho lo que hizo pues fue desobedecer a Dios. Entonces cuando uno le hace caso a la iglesia, pues de lo que el diablo no sabe qué hacer, ¿verdad? Ok. No sabe qué hacer. Interesante. Fíjese que yo tengo una duda que siempre la he tenido muchas veces. Por ejemplo, bueno, el día de hoy estamos celebrando, yo no sé si es una celebración o es un culto que están haciendo muchas personas, ¿no? Pues eso es la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, que son hermanos del Señor, así los presenta la Sagrada Escritura, primos hermanos. Pero no es diríamos hoy Judas día. el No, traidor. es Judas el Tadeo, Judas. no Iscariote, y ni Simón Mago. Porque- o Sí, el es muy Maimón. común que los confundan, Sí, los ¿verdad? confunde Sí. la pobre gente. Porque, o sea, ahorita que estaba viendo las transmisiones y todo, pues casi que la mayoría tienen a la estatua y le ponen guaritos y todo. Sí. Entonces, Que es desperdiciar el guaro. Sí, también. sí, claro, es como Bueno, que... quiero, dice. ¿Por qué no me los es que le ponen a mí? Dice cucha yo. y no. Aquí aceptamos los guaritos. No es cierto. Yo considero, no sé si estoy en lo cierto y estoy mal, que es de hacer eso, siento que
Es superstición, entonces Superstición. el diablo pues lo que quiere es que uno pierda la fe, y la superstición es falta de fe, ¿verdad? Entonces es lo que detrás de lo que estaba, no pues lo anecdótico, ¿verdad? Sino que la gente pierda la fe. Yo siento que es ignorancia también, o sea, un poco, ¿no? Es como que no es como que sea algo solo de aquí, también, a ver, no quiero meterme con otras culturas ni nada por el estilo, pero Sí, la Santa Muerte en México, por ejemplo, es ignorancia para mí, es mi opinión, no la opinión del programa ni de los otros miembros, pero es ignorancia, o sea, es estúpido, es como que, ¿cómo vas a creer en algo así, no? Pues eso es como tratar de hacer un contrato con el diablo, un contrato con la muerte, entonces me va a ir bien, no me va a pasar nada. Claro. Por eso es superstición. No puede uno, Entonces, con un asesino, como es el diablo, no puede uno tratar de llevarse bien. Con la muerte, que no es nada, ¿verdad? La muerte es extinción de la vida, entonces la muerte no es absolutamente Claro, nada. la muerte es un proceso y ellos lo ven como que fuera una entidad, o sea, sí. qué Sí. tonto. Yo tengo otra pregunta. Y, padre, ¿se puede, así como sale en las películas y muchas en las historias, tantos famosos que se han hecho famosos, pues siempre coinciden en algo, ¿no? Pues dicen que se puede vender el alma al diablo. ¿Eso se puede? Es un mal negocio. Pero Porque, sí se puede. porque el diablo pues es mentiroso, ¿verdad? Y es buen negociante, es mejor negociante que uno. Entonces, ¿qué tentaciones nos pone el diablo? ¿Verdad? Por lo menos a mí, ¿qué tentaciones me pone? Bueno, pues lo que llevo entre las piernas, ¿verdad? No es otra cosa, ¿verdad? A todos. Porque es constantemente. Eso es la tentación más barata. El diablo no nos va a decir, bueno, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la no, ¿verdad? Eso se lo dice Juan Jesús porque sabía con quién estaba tratando, ¿verdad? Que era pues un hombre muy santo, de lo que él veía. Entonces, por eso le pone esa tentación grande. A nosotros nos pone tentaciones de baratas. Carnales. Pues, ajá, lo más barato que hay, lo más normalito. Entonces, pues, venderle el alma al diablo, que es inmortal, vale toda la sangre de Cristo, por 4 cositas que se van a podrir dentro de 10 años, pues es mal negocio. Claro. Como uno lo mira, es mal negocio. Aunque uno tuviera todo la fama y los clics y las vistas de este mundo, bueno, pues eso no es nada, pues dentro de unos meses pues ya será uno completamente olvidado. Entonces, qué tontería vender el alma por la fama del momento. Exacto. Interesante. Entonces, pues, pero siempre me he preguntado cómo es que lo hacen, no para que yo lo hiciera, ¿verdad? Sino que es que cómo ¿Qué es pasa, que Jose? ¿Qué pasa? cómo es que lo, por ejemplo, no te di el contrato antes. no. Entonces, había que leer la letra pequeña. Sí, del contrato. no es firma, es ahí Ajá. Con es sangre, un pacto con de sangre, sangre, con pacto sangriento. sí. Y una cabra negra. Sí. Ay, Sí, no, ya sabe. al final es superstición también, ¿verdad? Sí, es una cosa es una tontería. que dar lo más valioso que tiene uno, que es la vida, ¿verdad? El alma es la vida de uno, darlo por un poquito de tiempo, que al final se va a ir, Que ni se goza. que ni se goza, si está uno con miedo todo el tiempo. Sí, es el caso del famoso violinista, que no se me viene el nombre ahora, Que el que pobre Paganini. Paganini. se encerró muchos años y él juraba que el diablo le había regalado una canción en el violín y que él intentó replicarla y nunca pudo. Y total, o sea, para mí es como que sí tiene su misticismo, pero es, o sea, ya estaba loquito, Ujú. pobrecito. Pero pues sí, yo también pienso que es pura superstición, o sea, y hay un montón de teorías también conspirativas sobre muchos artistas que según venden como que su alma, pero pues yo también pienso que la mayoría de cosas No son me quiero puras, burlar ahorita. son puras conspiraciones, Exacto. a no ser que hagas una canción con tus nada. Nah. No, pues es que también Con mi hermana no nos metamos. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, y sí, sí he visto
varias cosas, por ejemplo, cuando tocan mucha música de esos de black metal. Entonces hacen mucha... Ese sí como que le rinden culto. Son ateos, al demonio. Ellos Ajá. son ateos. No son ateos. Si hay son unos que lo ateos no hacen creerían solo nada. Por eso, pero lo hacen por puro comercio. O sea, no... Por ejemplo, Megadeth. Dave Mustaine hace canciones que llaman la atención nada más por comercializar, o sea, para que llame la atención de la gente. Pero sí, es como Marilyn Manson también, él es ateo. O sea, yo lo escucho porque sé que su música es vacía, pero o sea, él no está haciendo ningún tipo de adoración ni nada por el estilo, es simplemente comercio. Así que empecemos a hacer música. No creo, dice. No creo. Ajá. Entonces, y sí, o sea, hay mucha gente que sí lo considera así. Y prácticamente, y algo lo curioso cuando eso sucede, cuando ellos están entregados al mal y a eso, pues prácticamente les va bien. Bueno, pero ¿verdad? es eso. Pero ¿como quién? O sea, ¿qué banda podría ser? Es una La cosa mayoría. que puede durar, ¿cuánto? 20 años, 30 años. Ujú. Bueno, la vida de uno es más larga, pues. Y qué triste estar viendo que tengo fama en este momento y después viene otro detrás de mí y me eclipsa completamente, pues. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para volver a recuperar la fama? O sea, ya le vendí el alma, ya no la puedo volver a vender, ¿verdad? Es una cosa así. Exacto. Entonces, es muy triste, es muy triste. Entonces, eso es mal negocio, es mal negocio. El gran negocio es el que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Él se hace hombre para que el hombre se haga Dios. ¿Verdad? Entonces, ese es el negocio que Dios quiere, ¿verdad? Que nos propone, que vivamos la vida de Dios y aquí en la tierra para ser hijos de Dios para siempre en la vida eterna. Entonces es de lo que se trata. Vamos charlando de lo que es pues vender el alma al diablo, ¿verdad? A ver, Buen ustedes tema. no lo hagan. Buen tema. No lo hagan, amiguitos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, es probablemente la última que voy a hacer en la noche. Después ustedes me apoyan. Pero yo siempre he tenido como que esta curiosidad, Fader, y es realmente cómo nosotros, le comento rapidito. Fíjese que yo tengo un conocido que se metió a algunos problemas, pues digamos que de índole paranormal. Fíjese que él constantemente es acechado, pero le hacen daño como que a sus seres queridos y no directamente a él. Por una cuestión que realizó hace algunos años, que él me contó, que pues bueno, lo puedo decir yo creo que no hay ningún problema. Nosotros éramos niños muy locos y da la casualidad de que él en aquellos tiempos tenía mucho la inquietud de jugar a la Ouija. Entonces estamos de acuerdo que la Ouija es un portal, ¿no? Pues bueno, él tenía un tablero y me lo prestó en una ocasión, yo lo conté en un portal, pero él, o sea, él tuvo como que la inquietud de comprar el tablero, o sea, hacer todo este proceso, y como que desde entonces lo persiguen. No sé qué sea de él ahora mismo, no volvimos a hablar, no sé si me bloqueó, borró su Facebook, porque ya no sé de él. Pero David, si estás ahí todavía, y él me contaba que, o sea, él se esperaba que todo le ocurriera a él, pero resulta que la hermana falleció, la mamá falleció, parece que en su familia hubieron posesiones también. Entonces yo creo que es un caso especial y pues no sé qué opina usted, Fader.
Pues bueno, la Ouija es también es una superstición al final, ¿verdad? De que uno está hablando con muertos y todo esto. Entonces, nuestra alma separada del cuerpo no puede absolutamente nada, ¿verdad? Todo lo que, por eso decíamos la comparación entre una margarita y un león, ¿verdad? Rugiente. ¿Por qué? Porque somos eso, plantitas espirituales, no es que podamos movernos fuera de nuestro cuerpo. Los ángeles, ¿verdad? Un ángel caído, como es el diablo, pues son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales, pero en un cuerpo material. Entonces nuestra alma espiritual es la forma de este cuerpo material, y sin el cuerpo material no podemos hacer mayor cosa. Entonces eso de que miremos un fantasma o hablemos con un fantasma, con un difunto, por la Ouija, eso en realidad lo que está haciendo uno, bueno, abriendo su conciencia a los diablos, ¿verdad? Entonces son diablos que han tentado a esta persona los que entran en contacto con uno, ¿verdad? Pero no es que entre en contacto uno con un difunto. El difunto o se fue a la vida eterna en el cielo o en el paraíso o en el infierno, y de ningún modo va a estar uno hablando con él. Entonces es Dios, ¿verdad? Si Dios permite que uno mire a un alma del paraíso, ¿verdad? O un alma en el purgatorio, ¿verdad? Eso es Dios el que puede darnos ese momento, ¿verdad? Espiritual de encuentro, pero no es una tabla, ¿verdad? Como una Ouija. En cambio, un diablo sí puede manipular una tabla, ¿verdad? Y el aparatito ese que está encima, ¿verdad? La navecita esa. Uh-huh. Sí, porque de hecho se supone que es el espíritu o el demonio el que la mueve, ¿verdad? Sí. Entonces es como que... Entonces entrar uno en diálogo con ellos, que es lo que decíamos, no hay que dialogar con el cachitos, ¿verdad? Es una cosa así de... es abrir la imaginación de uno, la sensibilidad de uno a esas influencias. Entonces están ahí, sí, ¿verdad? Pero lo mejor es no hablar con ellos. Es decir, si yo tengo un conocido que es mentiroso, ¿para qué le voy a estar yendo a preguntar? Mira, fíjate qué consejo me das. Si es un mentiroso, ¿qué quieres que te diga? Pues claro. Entonces el diablo es padre de la mentira. ¿Qué quieres que te diga? Es un enredo. Exacto. No es otra cosa, ¿verdad? Padre, y otra cosa y casi que última, ahorita que estamos en este día que se va a publicar el video igual, ¿qué piensa la iglesia sobre la celebración de Halloween? Halloween. Buena pregunta. Bien, sí, ahí tenemos, no solo mi generación, sino tal vez yo, ¿verdad? De niño, ¿verdad? Fuimos de los primeros niños que salimos a celebrar a pedir dulces en la calle. Sí. Qué cool. Sí. Entonces de ahí se empezó a desarrollar toda esta cosa fea en Guatemala. Entonces, pues eso, ¿verdad? Nosotros inocentemente pensábamos que era una cosa muy bonita, ¿verdad? Que se podía hacer en aquellos tiempos con bastante paz en las calles de Guatemala. No había ni mucho tráfico, ni mucha violencia, ni nada. Y bueno, pues cada vez se fue poniendo peor, ¿verdad? Una cosa así. Yo, gracias a Dios, pues nunca participé en una fiesta de Halloween de adulto, ¿verdad? O de adolescentes, que se visten de a saber qué cosa. Sí. Son divertidos. Entonces, pero sí, ¿verdad? Pues al final viene siendo una fiesta cristiana mal llevada. Halloween quiere decir wing en inglés antiguo, se refiere al espíritu. Halloween es el espíritu, los espíritus santos. Muy bien, gracias amigo por estarnos aquí. Ahorita cambiamos de camarita, así que se nos está apagando. Estamos errores técnicos muy extraños, pero solo la noche de hoy, o no sé qué está pasando. ¿Piensa o qué opina la iglesia sobre Halloween? Halloween. Sí, el diablo pues desvirtúa fiestas cristianas, ¿verdad? Si uno se da cuenta, el Halloween, 31 de octubre, está justo antes del 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos. ¿Y qué es lo que Halloween quiere decir? Halloween
significa espíritus santos, ¿verdad? En inglés antiguo. Entonces se refiere a la fiesta, la víspera de la fiesta de todos los santos. Fiestas cristianas, el 24 de diciembre, hay una cenón terrible, ¿verdad? En las casas antes del 25. El 25 es la fiesta, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor. Claro. Pero el 24 nos ponemos una crápula de todo lo que podemos, de comida y de bebida. Es de terror también. Cuando eso pues no es muy cristiano, en realidad no es nada cristiano. Lo mismo el 31, ¿verdad? De diciembre, al día siguiente la Maternidad Divina de María, 1 de diciembre, uno de los días más santos del año, y el 31 pues fiestón, ¿verdad? Fiestón bailable. Entonces, lo mismo podríamos decir el sábado de Gloria en Pana, justo antes del domingo de Resurrección. Pues está desvirtuando, ¿verdad? Desvirtuando las fiestas cristianas todo lo que pueda. Entonces sí, el Halloween pues es una desvirtuar día de acción de gracias por la cosecha, que eso es lo que se celebra en octubre, ¿verdad? Las cosechas han sido buenas, estamos dando gracias al Señor por todo el año de trabajo bien llevado, y desvirtuar, ¿verdad? Por volverlo es una fiesta pagana. Claro, claro. Muy bien, entonces, ¿ibas a preguntar? Sí, o sea, ¿usted cómo ve eso, Fader, de que o sea, hay personas que van a lugares específicos a hacer sus rituales? ¿O será que sí existe alguna energía? Pues es más o menos lo mismo, ¿verdad? El diablo que quiere desvirtuar luego los lugares santos. Digamos, que más santo que un cementerio, que ahí están enterrados los cristianos. Cementerio quiere decir semillero. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que estos cuerpos que sembramos en muerte van a resucitar en la vida eterna, con toda la vida. Entonces pues desvirtuar, ¿verdad? Hacer ahí cosas chucas, cosas feas, ¿verdad? Llevar la tierra del cementerio ahí a regarla a saber dónde. Pues eso es sobre todo el mismo brujo que hace esas brujerías. Al final él es el que termina afectado por esas mismas chucadas que hizo, ¿verdad? Pero el propósito del diablo pues es quitarnos la devoción, ¿verdad? Por los fieles difuntos, por ese cementerio lleno de cristianos santos, o algún otro lugar, ¿verdad? Una cueva, no sabemos qué pudo haber pasado ahí, ¿verdad? A lo mejor una cosa muy bonita, pues la oración de un santo, una cosa así, que el diablo lo desvirtúa como que si fuera un lugar de ritos paganos. Pues yo quisiera que usted mismo diera un mensaje a todas aquellas personas, porque yo conozco a bastantes pues que no entienden, y que al momento de explicarles que digamos que por ejemplo un brujo, o los ahorita que se están poniendo también, que les dicen los chamanos y todo, contratan como que a gente, contratan a ellos para hacerles el mal, ¿no? Entonces pues yo nunca lo he creído, o nunca he visto algo que sí le haya afectado así directamente a la persona, que por ejemplo que dice Bien, que le ponen un sapo en su estómago o algo así. Bien. Pero entonces, o sea, tanto es así, es que estamos muy desprotegidos, somos muy vulnerables a todas las cosas. Depende, porque... Perdón, contesté yo. Sí, digamos lo que se ve mucho, ¿verdad? Pues eso es pues la novia rechazada, que como la rechazaron, entonces pues le pone un hechizo, ¿verdad? Una cosa así fea a la rival, ¿verdad? Como que si fuera telenovela. Entonces pues eso, ¿verdad? Pues a lo mejor la otra señorita se enferma un ratito, ¿verdad? Pero pues con oración, con pues la gracia de Dios, pues sale, ¿verdad? En cambio la que hizo ese daño, ¿verdad? Ese mal, toda su vida va a estar pagando esas cosas, ¿verdad? Y probablemente hasta la vida eterna. Entonces es una tontería, es una locura. El diablo es un engañador. Entonces lo peor que puede hacer uno es entrar en negocios
con un mentiroso, pues, ¿cómo a un mentiroso no le voy a confiar nada? ¿Cómo le voy a confiar al diablo mi vida, mi felicidad aquí en la tierra, ¿verdad? Si es asesino desde el principio. Entonces es mentira lo que propone, mentira lo que hace, y el único que termina pagando en verdad es el que hizo el daño. Y luego el diablo pues es muy orgulloso, pues, y ofendido como él solo, puro cartón de huevos. Entonces eso de que le obliguen a hacer algo, pues al final se termina vengando del brujo y del que compró al brujo, pues. Exacto. Father, y supóngase la iglesia al ver lo que hablábamos hace rato de las imágenes así como estas de San Simón, pero del que hace el mal, digamos. El Mashimón. San Simón es otra cosa, el Simón es... Bueno, eso, o sea, la iglesia, ¿qué procede a hacer cuando romperlo, ¿verdad? Echarle agua bendita, romperlo y tirarlo a un basurero, una cosa así. Father, ¿usted cree que es tal vez a nuestra proporción lo mismo? O sea, creer como que en una entidad que nada que ver, tal vez el Simón para nosotros es como la Santa Muerte para México, por ejemplo. Sí, pues es lo que se llama santería. Es un tipo de culto supersticioso, y se le van añadiendo diferentes personalidades al santo. Claro, digamos, son como avatares de los Sims. Mashimón pues empieza siendo un brujo, ¿verdad? Más o menos de la colonia, ¿verdad? Después se le suma un Jorge Ubico, ¿verdad? Después se le suma otras características, ¿verdad? Entonces uno lo que quiere es hacer un contrato con alguien que tenga poder, claro. Pero esa entidad que está detrás de ese engaño, de ese bulto del Mashimón, pues es un mentiroso. Entonces lo que quiere es quitarnos la vida eterna, quitarnos el alma, por 4 cositas que nos vaya a dar, ¿no? Claro. Que a lo mejor las íbamos a conseguir con nuestro trabajo, pero el diablo dice, no, es que mira, yo te las digo. Claro. Siempre pues, es la misericordia de Dios, siempre es Dios el que da las cosas buenas. Pues bueno, la verdad que ha sido una charla muy amena y nos hemos enterado de todo. Yo me he despejado de muchas de mis dudas que he tenido, y espero que ustedes también, mis queridos amigos, y igual gracias por estar aquí escuchándonos hasta el final. Y esto ha sido el episodio especial. El siguiente año, el Pelaticando especial de Halloween. Exacto. Para el siguiente año esperamos a tener al otro padre. Al padre Abelardo, a ver si quieren. Lo dudo, él es muy cerrado, sí, pero de repente. Bueno, el padre no quería, pero aquí está. Sí. Es que quita para el otro año. Sí. Claro, pues de verdad, muchachos y chicos, y gracias por estar aquí. Y esto ha sido el episodio especial el episodio especial de Pelaticando. Así que se despide su servidor, Joseph. Bueno, pues cuidan, amiguitos, hagan caso, tomen agüita y cuiden el planeta. Bye. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga.